Muy buenas noches. El 18 de enero pasado en Tlahuelilpan, allá en Hidalgo, quedó en evidencia cómo una sociedad falta de educación pudiera cometer delitos. 117 muertos, decenas de heridos. Todos ellos brincan la frágil frontera entre ser víctimas y delincuentes. Y este es un tema para tratar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Por múltiples razones, a la población en general se le ha obligado a participar en actos de delincuencia organizada. Accidente o tragedia provocada. ¿Qué fue realmente lo que pasó allá en Hidalgo? Es el primer bloque que vamos a tratar hoy aquí a fondo. Ausencia de protección y mecanismos preventivos. ¿Dónde está la autoridad? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no llegaron a tiempo? ¿Por qué no evitaron esta tragedia? Autoridades negligentes, omisas, cómplices o ignorantes, un tema difícil porque no solamente es la población, sino los gobernantes, los funcionarios, los legisladores que están involucrados, todos son corresponsables. ¿Somos una sociedad corrupta? ¿Somos una sociedad corrupta y saqueadora? ¿Tendremos el valor civil y moral de aceptar nuestra responsabilidad frente a estas tragedias? Esto es A Fondo. Iniciamos. El fiscal de la Nación, Alejandro Gertz Manero, ha dicho públicamente que habrá de solicitar la comparecencia de todos los involucrados en el asunto de Hidalgo. Y todos son todos, pobladores, militares, funcionarios, todos. Sin embargo, al siguiente día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que a la población hay que apoyarla, dándole recursos y servicios asistenciales. Y preguntamos, de ser culpables y delincuentes, entonces los pobladores irán a la cárcel, pero con Seguro Social e Infonavit. Este es un tema muy interesante. Carla Insunza, qué gusto. Muy buenas noches. Bienvenida, como siempre. Gracias. Analista de primera categoría. Carla. Fred Álvarez Palafox. Bueno, pues un hombre íntegro en el periodismo, un estandarte en el análisis. Fred, muchas gracias. Gracias, Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Mario Rosales Betancourt, catedrático universitario de Acatlán, en la UNAM. Muy buenas noches, Carlos, Carla, Fred, qué gusto estar con ustedes. Fred, iniciamos contigo. ¿Cuál es el primer balance, la primera historia que nos cuentas sobre esta tragedia? Una tragedia, Carlos, amigos de la mesa, que pudo haberse evitado. Vimos en directo prácticamente, incluso no solamente en las redes sociales, sino algunos medios transmitiendo la fuga que ocurrió en esta población de Hidalgo aquel 18 de enero, desde la tarde hasta que vimos la gran, para algunos explosión o el gran incendio, donde de inmediato falleció mucha gente. Los primeros datos nos hablaban de 20 difuntos, otras personas hablaban de más de desaparecidos, y bueno, lamentablemente fue algo muy duro, nunca visto y sobre todo en directo, una tragedia, Carlos, que como tú lo dices en la entrada, pudo haberse evitado. Todo el mundo somos culpables, inclusive los que manejamos o los que estamos en redes sociales. Mira, hay varias versiones de a qué horas ocurrió la fuga. Hay una versión publicada por un periodista, Carlos Loret, con un documento que es prueba de la Policía Federal, donde dice que la fuga empezó a la 1 de la tarde. Durazo dice que a las 2:30 de la tarde. Durazo dice, y ya no vuelve a hablar, Durazo. Alfonso Durazo, dijo alguna serie de cosas Durazo, pero hasta se confundió. Si tú checas la conferencia de prensa mañanera, se confundió en la hora. Hay otra versión del periódico El País que habla de las 2. Vamos a suponer que fuera a las 2:30, vamos a conceder este asunto. La explosión o el gran incendio ocurrió 8 minutos antes de las 19 horas. Y bueno, todo el mundo vimos ahí cómo la gente se movía y nadie hizo nada. Casi Nadie dijo 4 nada. horas. O sea, es mucho. Lo real es que fueron 4 horas de espera entre la fuga y la el gran incendio. tragedia. Y la gran tragedia que pudo haber sido explosión o incendio, por lo que dicen. Hasta ahorita llevamos 117 personas muertas, muchos heridos que no se van a recuperar tan fácilmente. Tú preguntabas hace rato de si son víctimas o delincuentes. Mi querido Carlos, amigos de la mesa, la Ley General de Víctimas dice que no se puede revictimizar a las víctimas. Está prohibido por la ley, aunque tengan gran parte de culpa. El señor presidente de la República dice que quiere elevar el robo de combustible a delito grave.
La verdad, lo que tiene que hacer este país es aplicar la ley. Y aplicar la ley significa castigar a todo el mundo, desde el presidente municipal, desde los funcionarios de Pemex que no cerraron el ducto a tiempo. El ducto fue cerrado, si no mal recuerdo, a las 16:20, 16:22 horas, es decir, 30, 40 minutos antes de la tragedia. No hubo mecanismos de emergencia, las ambulancias llegaron a las 8:20, los bomberos en el mismo sentido. Si estábamos viendo la gran tragedia, ¿por qué no pudo haberse evitado, sobre todo, la participación de las fuerzas federales? El ejército, yo justifico la presencia de los 25 soldados que estuvieron ahí, pero tengo entendido que llegó la gendarmería, llegaron muchos policías, pudieron haber cercado, Carlos, amigos de la mesa, como ocurrió o ha ocurrido en otros momentos. Ayer mismo en Hidalgo hubo también una explosión o un incendio de un ducto. Afortunadamente no hubo víctimas en esto. Entonces, lo que dice el fiscal, si tú te das cuenta, estuvo en la conferencia del sábado y domingo, las extraordinarias, las dos, pero el ya no fue. Y no tenía por qué haber ido, porque es el fiscal, no depende del presidente. Mira, hay muchas cosas que no cuadran, ya le iremos diseccionando esto. Por ejemplo, que antes de cerrar el ducto, llegaron los militares. Y llegaron los militares evidentemente con armas, pero sin extintores. Eso es muy importante. Sí. Pero en fin, y además me gustaría debatirlo contigo porque dices una tragedia que nunca la habíamos visto. Yo he visto varias en Puebla y con muertos. No la habíamos visto en tiempo real. Carla, tu primer apunte. Pues bueno, yo creo que, como bien dices, esto no es algo nuevo. La verdad es que el huachicoleo es algo que se ha dado de toda la vida. Simplemente que esto se da cuando el huachicoleo es una prioridad nacional, ¿no? Justamente en este momento donde el presidente lo pone como su prioridad y estamos en esta lucha contra el huachicoleo. Primero que nada, yo creo que empiezo por lo menos de mi parte, con todo el respeto hacia los familiares y hacia las víctimas de este incidente. Es muy lamentable, no dejamos de hablar de vidas humanas, entonces eso creo que es importante. Yo creo que hay que analizar como el pre, el durante y el post, ¿no? En cuanto al pre, pues sí, para todos fue muy absurdo que tanto tiempo se haya dado esta fuga y que tal lo menos estos 25 militares que habían ahí no pudieran tal lo menos contener un poco a la gente y tal lo menos evitar que siguiera llegando la gente para hacer todo este robo de combustible. ¿Te das cuenta? ¿Me permite hacer una pausa? Claro. Porque es muy importante también señalar dos cosas. La zanja, ¿desde cuándo se empezó? Que eso es muy importante. Pero segundo, hay que decirlo con todo respeto, como tú lo anticipas, pero es una realidad, que los mismos pobladores para cometer el delito utilizan a sus hijos como halcones y a sus mujeres como escudo. Sí, la Por verdad eso el es que ejército no interviene. Si tú ves las entrevistas de mucha gente que vive justamente en este poblado, lo dicen, ¿no? Todos sabemos dónde viven, todos sabemos quiénes son, y es una actividad que ya conocemos aquí, ¿no? Es una actividad que es actividad de nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que aquí también es un tema de que no tenemos respeto hacia las autoridades, porque, a ver, buscar el orden es igual a una represión, entonces creo que también a veces es esa parte de crítica que nosotros no entendemos, ¿no? Ojalá ya ahorita estuviéramos hablando de que el ejército realmente actuó y de unos cuantos golpeados, hablar de 117 muertos y no sé cuántas personas heridas, seguramente se hubiera podido haber evitado, ¿Sería la alternativa, ¿no? Carla, golpeados o muertos? No, bueno, o sea, en cuanto a contención, no que el ejército lastima a la gente, pero a veces si hay una riña entre los pobladores y el ejército, pues bueno, pueden haber daños colaterales o gente que salga lastimada, pero no estamos hablando de la tragedia que está ahí, que se ¿no? ha visto, que mencionaba puede ser... Fred, Puebla, cómo los reciben a pedradas, embosados los pobladores y le gritan a los soldados, tú eres pueblo igual que yo, vente de este lado. Sí, pero bueno, esa es una psicología inversa que quieren usar para justamente pues hacer que psicológicamente se debilite el ejército, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este punto hay que analizar muy bien esa parte, hay que analizar después, por ejemplo, lo que hace el presidente.
él llega en carretera, también creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo va a ser la postura de nuestro presidente hacia emergencias, ¿no? Que por su plan de austeridad el accidente a las 7 de la noche, él llega a la 1 de la madrugada, exacto, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto era una emergencia y él tenía que llegar y llegar rápido, ¿no? Hay que aceptar que llegó su avanzada, ¿no? Estuvo Durazo, estuvo el gobernador, llegaron a tiempo, vamos a decirlo, pero creo que... A tiempo, a las 8:30 de la noche, una hora y media después. Después de la explosión, dije, bueno, digamos, ¿no? A comparación de cómo llegó el presidente, llegaron, ¿no? Hay gente que lo prueba, dice que hace una empatía con el pueblo esto. Yo estoy de acuerdo en la postura que toma el presidente en cuanto a que a la gente se le atienda y se les apoye en los servicios funerarios. Creo que, bueno, pues cualquier persona merece un servicio funerario digno y que sus familiares puedan enterrarlos bien. Y la gente que está ahí, pues son vidas humanas, todo para que se salven. Pero no estoy de acuerdo en indemnizar a estas familias porque a final de cuentas ellos están muertos porque estaban cometiendo un delito. Entonces creo que esa parte no hay justificación y tampoco estoy de acuerdo en un gobierno de dávida, un gobierno paternal que venga y siga dando y dando dinero para evitar que se supone que hayan más delitos, ¿no? Has puesto otra vez el punto en la extrema polémica, porque que tengan un digno funeral a cargo de nuestros impuestos cuando son delincuentes. Yo pregunto, ¿cuántos soldados, Mario, han muerto en una emboscada y no han merecido ni siquiera la honra del recuerdo? Ni siquiera la honra del recuerdo. Así es, mira, para empezar hay que recordar incluso los propios promocionales del gobierno que dicen el robo de gasolina es un delito, ya después dicen que es peligroso y que se va a dar programas sociales de apoyo, pero empieza el propio gobierno diciendo es un delito y hay una ley específica que es la ley para prevenir y sancionar los delitos de hidrocarburos. Y ahí claramente en el artículo 8º se establece que quien sustraiga hidrocarburos de ductos, específicamente de otras formas, como de transportes, etcétera, comete un delito. Y algo muy importante, el artículo 4º de esta ley establece que se trata de un delito que el Ministerio Público Federal, o sea, la Fiscalía, que se supone ahora es autónoma, tiene que perseguir de oficio. O sea, no es la opinión del presidente, que como claramente ya aquí se dijo, ya no es su subordinado. ¿Qué es perseguir de oficio para quienes no somos Perseguir de oficio significa que no necesariamente tiene que haber una denuncia o una querella, sino que se trata de delitos que por su gravedad, la representación social, que es el Ministerio Público, encabezado ahora por el fiscal general, tiene que realizar la investigación y perseguir esos delitos, sin que haya... ¿Infraganti? No infraganti. Infraganti cualquier persona puede tener. Ajá. En este caso se trata de delitos que la investigación no necesita una denuncia o una querella. Simplemente de oficio, o sea, investiga el hecho y por la gravedad de ese hecho, esos delitos no necesitan querella. Hay algunos delitos que establecen en materia de hidrocarburos que sí se necesitan querella, pero curiosamente esa querella dice que corresponde en todo caso a la CNH. La CNH es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o sea, ni siquiera al presidente o a la Secretaría de Energía. Entonces, ante la pregunta de si eran delincuentes o son víctimas, pues la verdad es que son las dos cosas, pero de delitos diferentes. En lo que se refiere al delito de materia de hidrocarburos, eran delincuentes, en el sentido que estaban cometiendo un acto ilícito. Ahora, ¿son víctimas de qué? De delito de homicidio y de delito de lesiones. A ver, eso nos lo explicas. Vamos a hacer una pausa. Es muy interesante ser delincuente y víctima, sí, claro, de manera simultánea. Porque son dos delitos diferentes. Y vamos a tratar en el otro bloque, que es muy importante. No sé si ustedes lo sepan, si lo sepa nuestro auditorio, pero la seguridad nacional de zonas estratégicas de Petróleos Mexicanos no recae en la policía, ni en la federal, ni en la municipal, ni en el ejército. La seguridad de las plataformas petroleras e instalaciones de Petróleos Mexicanos es responsabilidad del sindicato. Por ahí creo que empezamos mal. Y esta desviación a la que se refiere Carla Insunza, Carla con K, es el huachicol, es una deformación en la conducta de los sicarios, de los zampones, de los narcotraficantes. Le cierran una puerta y se van por el secuestro o se van por la extracción de los ductos de nuestras materias primas. Volvemos, esto es a fondo. Ausencia de protección y mecanismos preventivos. Y esto déjenme ligarlo, si me lo permiten, a un tema que también es relacionado. Impunidad o complacencia, Fred.
Porque lo que estamos viendo con pobladores guachicoleros, no estoy hablando de sicarios ni delincuencia organizada, sino de pobladores, lo que estamos viendo con ellos es lo mismo que está ocurriendo en estos momentos con el bloqueo de vías férreas en Michoacán por parte del crimen organizado, que quien lanza a obstruir el transporte de mercancías es a la población. Y volvemos a lo mismo, Mario, víctimas o delincuentes, porque lo saben, se prestan y saben que es un delito federal. Fred. Bueno, aquí se abordó, Carla, el tema del ejército. El ejército tiene, y las autoridades federales y la Policía Federal y la Marina tienen, deben usar la fuerza. Hay un uso legítimo de la fuerza, y lo que ocurrió esa noche es que no hubo uso de la fuerza porque nuestras Fuerzas Armadas han sido estigmatizadas después de la guerra sucia y han quedado en eso como los malos. Tú hablabas hace rato y me llamó la atención cuántos soldados y marinos y policías han quedado abatidos por la delincuencia organizada y las mismas gentes lo aplauden. Yo lo que vi esa tarde es la presencia de un ejército de papel, donde los militares les escupían, los gritaban. No sé si vieron una imagen de una persona grande, obeso, con un niño en los brazos, retando a golpes al ejército. En nuestra época, Carlos, amigos de la mesa, no de Carla, pero en nuestra época, la sola presencia de las Fuerzas Armadas en un retén, por ejemplo, en Acapulco, te intimidaba y tú tenías un respeto. Se ha perdido el respeto a las fuerzas federales. ¿De qué nos va a servir una Guardia Nacional de papel? Lo digo con todo respeto. Aquí yo creo que eso es un tema muy importante. Aquí el problema, y es el problema fundamental que se está discutiendo ahorita, es que el ejército sirve para unas funciones, y en el momento que se empezó a utilizar el ejército para labores distintas a las que le son propias, y se le empezó a utilizar de policía, el ejército no tiene capacidad muchas veces de actuar como policía. Pero no era de policía, era un cordón pero y proteger esa es una labor, esa labor es una labor policíaca, no es una labor militar. ¿Qué es lo que es la labor que, por ejemplo, hacían los granaderos antes? O sea, si en lugar de los soldados tener rifles de alta potencia que no podían utilizar contra la población civil, hubieran tenido extintores, hubieran tenido gases lacrimógenos, hubieran tenido chorros de agua, hubieran tenido escudos y macanas, o sea, hubieran tenido elementos, sí hubieran podido frenar esto, pero ¿qué podían hacer? No podían en un momento determinado, porque el único instrumento que tenían era un arma de fuego que no podían utilizar contra la población. El presidente de la República está mal, porque habla de reprimir. Un chispazo y vuela la población. No necesariamente. Esa es la explicación. No, es que es una falsa explicación. Un tiro de arma no vuela. Como ya lo dijimos, un cerillo en un momento no lo echas sobre un tanque de gasolina, no había gases. O sea, Mario, aquí que es precisamente lo que se tenía que haber hecho es haber utilizado extintores, o sea, para que haya un incendio, para que haya una explosión se necesita que haya oxígeno. Entonces, ¿qué se tiene que haber utilizado? Dióxido de carbono. O sea, en un momento determinado es química elemental. Para que se dé un incendio, como el que estamos viendo, se requiere sí un material combustible, sí un detonador, una chispa, etcétera, pero algo muy importante, la existencia del oxígeno. Si hay algo que quita el oxígeno, provoca que la gente se vaya, porque no puede respirar. O sea, en un momento determinado, si utilizas dióxido de carbono, pues la gente se empieza a ahogar y se va. O sea, tiene un efecto. Y al mismo tiempo evita. O sea, en un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? Que estaba yendo un ejército, no estaban yendo personas que supieran cómo combatir una explosión. Carla, yo creo que aquí, yo creo que este incidente yo creo que es un gran reflejo de lo que somos como sociedad. Yo siempre lo he dicho, somos una sociedad de tercera buscando un gobierno de primera, ¿no? Y creo que lo que acaba de decir Fred es un punto muy importante. Quizá hace 20, 30 años las autoridades, llamémoslas desde un policía en la calle hasta evidentemente el ejército, eran personas bastante respetadas. Hoy en día creo que no hay respeto absoluto a lo que podría ser en general el Estado, ¿no? de derecho. Entonces, creo que vivimos de darle la vuelta a las autoridades y ese es uno de los grandes problemas.
¿no? Porque evidentemente el que no les tengamos ese respeto y el que ahora tampoco nuestro gobierno ayude, ¿no? Poniendo a militares que supone que son nuestros héroes máximos a construir, ¿no? Ahora son albañiles también. Construir aeropuertos, exacto, ¿no? Son albañiles también. Y toda esa ambigüedad que estamos viviendo en cuanto a, uno puede ser falta de conocimiento, ¿no? Que quizá para nosotros es muy fácil juzgar, pero no entendemos cómo está la jerarquía o las responsabilidades de cada parte, ¿no? De la policía, como lo mencionaba ahorita Mario, y quién tiene que hacer quién. Pero creo que esa es una parte muy importante, ¿no? La imagen que Fred nos pone de este señor retando a un militar, yo creo que simplemente desde ahí ya estamos mal. Pero cuando ¿no? se aplica la ley, Carla, no hay forma de darle la vuelta a la autoridad, ¿eh? El problema es que no se aplica la ley, ¿no? O sea, por ejemplo, O sea, la amnistía, el perdón, Bueno, es que ¿es lo que prevalece? la ley primordialmente implica aplicar sanciones. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Fred. Hay una violencia legítima y no es voluntad a aplicarlo, no. Él prometió, el presidente, cumplir y hacer cumplir. Y hacer cumplir significa aplicar las sanciones que están establecidas en la ley. El principio de derecho es, si es A, debe ser B, y B es una sanción. El no ejercer la violencia legítima, el no aplicar las sanciones, es estar violando las obligaciones que tiene como ejecutivo. El decir, no aplico la ley por motivos sociales, no. Es de que en un momento determinado no es potestativo de un ejecutivo aplicar o no aplicar la ley. Simplemente la tiene que cumplir. Y en un momento determinado los jueces van a determinar qué grado de sanción, qué grado de responsabilidad hay. Pero lo que no puede es unilateralmente el Ejecutivo decir, no quiero aplicar la ley, pobrecitos, no vamos a utilizar la represión. O sea que en un momento determinado, por todos los prejuicios que tenemos desde el 68, etcétera, de pensar que hubo excesos, porque lamentablemente sí los hubo y los sufrimos los que somos viejos, los que éramos estudiantes universitarios en 68, pues sí, sabemos que hubo una serie de excesos y no queremos que se repitan, pero de eso a que ahora hay el temor a aplicar la ley, eso implica que estamos debilitando el Estado de Derecho al hacerlo inoperante. Pero a ver, Fred, tú eres muy severo en los datos y en la crítica. Hay tres elementos desde mi punto de vista que han demeritado la autenticidad, la legitimidad, la fuerza del ejército. El 68, que desde el 68 a la fecha, muchos que hoy gobiernan han comercializado políticamente, acusándolos de asesinos, acusándolos de represores. Bueno, ahí tenemos a Epigmenio Ibarra, y ahí están los testimonios, no lo digo yo, lo dijo él, son asesinos. Y la labor de un soldado es cuando ve un herido rematar, así lo dijo él. 68. El 94 con el EZL y la humillación de haberlos replegado. Y ahora, Hidalgo. Sí, Hidalgo. 18 de enero. Tres procesos y otras para el cosas. ejército. El ejército es necesario, yo creo que tuvo que haber aplicado, pero hay algo que ustedes han comentado en la mesa, ¿no? Estamos ante un asunto no de la población civil, sino de delincuencia organizada, y la delincuencia es inteligencia. ¿Quién provocó eso? ¿Quién hizo lo de ayer en la carretera esta que va en Acatzingo? ¿Quién hizo lo de Hidalgo? Obviamente no son ciudadanos comunes y corrientes, son especialistas. Tú mismo hablabas, y déjame decirte que los especialistas en perforación son personal de Pemex. Y Es decir, sindicalizados. no les hemos pegado No todavía necesariamente, a también- eso. también de confianza. También contratados, pero son especialistas que lo han hecho, y todos estos delitos, amigos de la mesa, Carlos, han quedado impunes. El mismo presidente de la República habla del 99%, es un poco menos, pero casi el 100%. Es decir, en este país no se aplica la ley. Yo cuando hablaba en un principio hablé de no revictimizar, porque ya son víctimas, entonces no podemos estarlos condenando y decir, bueno, pues ahora vamos a echarles tierra. No, hay que darles el trato porque la ley nos obliga, incluso los medios, la ley nos puede sancionar, no ha ocurrido. Aquí falta no solamente una gran reforma en algunas leyes, no como la plantea el presidente, con todo respeto, es poner medidas de 100 años o de 150, no funciona. Los países democráticos donde funciona el orden, aplican la ley 1 año, 2 años, 3 años, es decir, pero la gente cumple esas cosas, no se pasa un alto porque las multas obviamente se tienen que pagar, pero aquí no ha pasado nada. Este pueblo donde ocurrió la tragedia tenía por lo menos 5 años
robando combustible. Es correcto. Es decir, había muchos ductos, era ya práctica, es una práctica común. Y he escuchado algunos reportajes por ahí, también en Puebla y en otros lugares, donde la gente a eso se dedica. Y se informan por redes sociales. Totalmente, como hay una comunidad en Tlaxcala que se dedica a la trata de personas. Es asunto de delincuencia organizada y lo hemos tolerado. Hay que aplicar la ley, no meter a la cárcel a todas estas gentes. Hay que darles un golpe certero. Ve este mapa, Fred, Carla, Mario. Los estados donde hay tomas clandestinas, que están perfectamente identificados: Hidalgo, vemos Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Perfectamente identificados. Pero a ver, Fred, me llama la atención cuando dices esto es cuestión de delincuencia organizada. Sí, quizás son los grandes orquestadores, quienes tienen la estrategia, pero quienes están involucrados es la población civil. Acuérdate cuando pegó un huracán en Baja California, la rapiña que hubo a centros comerciales fue la gente. A ver, Carlos. Morelia. Bueno, pero lo que también debería yo quiero poner algo en la mesa. Yo creo que nos estamos yendo. O sea, a ver, esta lucha contra el huachicol me parece maravilloso, pero toda esta gente, y no por denigrarla ni menospreciarla, pero son los charales. O sea, a ver, el presidente sabe quiénes son los tiburones. Yo pregunto, en todo esto ha salido el nombre de Romero de Champs. Bueno, sí, o sea, sí ha a ver, salido. ¿por qué? Si sabemos que esto viene de arriba y que justamente para que Pemex pueda estar... Exacto. ¿Por qué por abajo? Si él dice, ¿no?, que va a ser una limpieza como cascada, de arriba para abajo, me parece maravilloso. Esta gente no es el problema principal que tenemos. Nuestro problema principal en el narcotráfico no es la gente que está en Santo Domingo vendiendo 300, 500 pesos de droga. El problema no son los toreros, los que te brincan el carro para que no te vayas al torito. El problema es empezar desde arriba. ¿Me explico? Esta gente es un daño colateral hacia la sociedad que tenemos. Pero tú no los has calificado de delincuentes. Claro. Ahora los marcas como víctimas. No. Estoy diciendo que ellos no son el verdadero problema. O sea, ellos, a ver, cualquier persona que haga algo que está en contra de la ley es un delincuente. Llámese, vende drogas, se roba gasolina, vende personas, lo que tú quieras, es un delincuente. Y los que se murieron son delincuentes. Pero a lo que yo voy es que nos estamos yendo por lo chiquito. Por las migajas. Por las migajas, pero mira, no por las el grandes principio cabezas. es en casa, o sea, en arca abierta, el justo peca. O sea, ¿cuál es el problema? Si le facilitamos a la gente cometer delitos, los va a cometer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y viene desde arriba. Se tiene que buscar la manera en que no se cometan. Se ha señalado, era tan sencillo haber evitado, y eso se lo criticó a Fox, como en haber puesto un aditamento a las gasolinas para que en un momento determinado tuvieran un colorante y poder distinguir cuáles eran las que se vendían directamente por Pemex y cuáles no, y por eso perseguir fácilmente. En un momento determinado eso estaba hecho y no se hacía. Otra cosa importante, se ha señalado que se puede hacer y es perfectamente muy fácil de hacer. Los ductos son poliductos, o sea, pueden transmitir o pasar lo que sea. Entonces, en lugar de que vaya gasolina premium o gasolina magna, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mandar componentes de las gasolinas, porque en realidad las gasolinas implican una mezcla de una serie de elementos, por ejemplo, el metilbutiléter, etanol, el tetranol, en fin. Tú mandas por separado los componentes y en la terminal, por ejemplo, en Azcapotzalco, los pones en un tanque y ahí los revuelves y ahí haces la mezcla para hacer la gasolina. Vamos a hacer Entonces, una pausa. en el ducto no se lo roban. Vamos a hacer una pausa, Mario, pero a ver, dices que muchas veces las autoridades facilitan que la población cometa los delitos. Tú vas circulando por una avenida y ves que están saqueando un supermercado, no entras y lo saqueas, porque te lo están facilitando. Exactamente. Sí. Si alguien pone una bomba en un supermercado, sí, el principal responsable es que puso la bomba, pero la gente que se meta aprovechando que ya los rateros se llevaron las cajas fuertes y las cajas y el dinero, lo dejaron el boquete y se roban los gansitos, se roban las televisiones, etc., están cometiendo un delito. Esto es a fondo, volvemos. Autoridades negligentes, omisas, cómplices o ignorantes. Vamos a hablar de las autoridades. Al 100% cómplices. A ver, cómplices. Yo coincido contigo en algo, Carla, porque nos los han dicho, lo hemos estudiado, hemos entrevistado a gente y nos dicen que el problema realmente del huachicol no es la gente, esas son minucias. El problema es los buquetanques. El problema es el asalto a las plataformas petroleras. El delito se da en los escritorios de la torre de Pemex. Así lo dijo el presidente sin dar nombres, que es muy grave. En las pipas. De doble fondo. Hay que preguntarle, y esto hizo una entrevista muy interesante nuestro director Paco Ramírez con el director de aduanas, el licenciado Peralta. ¿Qué entra y qué sale por las aduanas?
porque hasta donde yo entiendo los buquetanques de Pemex son libres de tránsito y no pasan aduanas. ¿Qué llevan en el vientre los barcos? Eso sí, no lo sé. Las autoridades, Fred, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Que la nación me lo demande? Son todos lo que tú estás planteando. Hubo negligencia que hay que castigar. Y esto lo va a hacer el fiscal. Es la primera prueba de fuego del fiscal. ¿Te acuerdas que ya no fue a la conferencia mañanera de Palacio Nacional? Es que no tenía que haber ido desde que fue nombrado por el Senado. Entonces hay negligencia. Y dijo que iba a llamar a todo el mundo. Esperemos, veamos la carpeta. Omisas, hay un posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese sentido. Abrió una carpeta de investigación por omisión, ¿sí? Omisión de todos. Cómplices, pues todo el mundo sabe lo que ocurre en esa comunidad y en muchas. Se han acusado Desde a expresidentes, el presidente municipal dio por ahí una declaración, después rectificó. La comunidad, esa comunidad y muchas más se han dedicado a robar. Pero dice el presidente municipal de Tlahuelilpan que los tratamos mal, no, que hablamos mal de ellos. A ver, lo que pasa es que se ha tolerado todo esto y la gente... Es más, les planteo este asunto. Esto va a seguir ocurriendo. Por más llamadas a las personas buenas que hace el presidente, como si fuera un pastor. Se van a portar bien. Pórtense bien, levanten la mano. Casi prediquen el evangelio de no robarás. Fíjate, Hidalgo es el líder nacional del huachicol. Es el líder nacional y además lo que ocurrió anoche, hombre, a 10 kilómetros de Pachuca. Por favor. Bueno. Ahora, el señor gobernador del estado se enteró por los medios de la explosión. Por favor, ¿dónde está la inteligencia del secretario de gobierno, de Simón y demás? ¿Dónde están los drones que nos han, ¿cómo se llama? Vendido. Y estamos hablando de cientos o miles de policías o militares desplegados y no estuvieron en la tragedia. Yo planteaba fuera del aire que si el 11 de septiembre de las Torres Gemelas la inteligencia norteamericana hubiera sabido 20 minutos antes, lo hubiera evitado. Aquí supimos 5 horas y mira lo que ha ocurrido. 117 personas. Mira, yo creo que todo esto... Yo creo que lo más grave, un poco de lo que se está señalándose, es de que si bien es malo que después del niño se tape el pozo, lo peor es que ni ahogado el niño se siga tapando, se tape el pozo. Bueno, hemos visto cómo por túneles de hoyo se fugan los delincuentes. Estamos viendo entonces que la negligencia que se evidenció no se ha corregido, que no se han utilizado nuevos métodos y había sido ya 12 o 3 o 5 incendios más que no han causado víctimas mortales, pero sí han causado daños. ¿Por qué es Hidalgo? Pues porque ahí está la refinería en Tula. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Alguien señaló aquí algo muy importante que fue, Fred, la palabra inteligencia. Bueno, hay que hacer una inteligencia. La propia ley establece, se llama ley de prevención, fíjate, se llama ley de prevención y de sanción. Promulgada por Enrique Peña Nieto en el 2016 y con reformas en 2018 por el propio Enrique Peña Nieto. Bueno, el caso es que esta ley, lo primero que dice es prevención. O sea, lo más importante ¿Y dónde está el Senaprede? ¿Dónde está el Senaprede? Exactamente. Sí. Buena pregunta. Sí, no he escuchado, desde que se fue sí. Carlos Valdés, un extraordinario funcionario director del Senaprede, sí. desapareció la institución. Sí. Y entonces, no hubo prevención. Claro, y eso es ahorita lo que deberíamos preocuparnos más, que esto no se repita, como pensando un nuevo esquema. ¿Cómo vamos a atender? Si vuelve a presentar una situación similar, va a ser lo mismo, van a llegar soldados solamente con armas o van a llegar ya un equipo interdisciplinario en el que van bomberos, en el que van policías, en el que van otro tipo de elementos y no solo soldados, van técnicos de Pemex. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando se vuelvan a presentar situaciones distintas? Una mala señal es esa. Si no se castiga, bueno, pues eso es un elemento que va a disuadir o no a la población. Evidentemente, el riesgo de que me pueda quemar, pues sí es un elemento que los está disuadiendo, pero también si se aplican sanciones, es la otra razón que tiene el Estado de Derecho. La aplicación de las sanciones sirve para que precisamente haya quienes no cometan ese delito posteriormente. Eso es lo que no está sucediendo. Mira, me parece maravilloso todo lo que acaba de decir Mario, pero lo siento como una utopía, ¿no? Pues sí, lo mejor que debería de pasar... De ley, es catedrático, dale oportunidad. 43 años de maestro, ¿no? Sí, no digo que esté mal lo que dice, a lo que digo es, parecería una utopía. Pues claro que se debería de castigar a la gente, claro que el Estado de Derecho debería de hacer, claro que... Pero a ver, creo que pues hay que trabajar con lo que hay.
Pues en lugar de Somos una aplicar las sociedad- leyes, pórtense bien, levanten la mano quienes se pongan. Con lo que No, hay claro, se puede pero- hacer mucho. Hay especialistas en petróleos mexicanos. ¿Cuál es el problema? No les están haciendo caso. O sea, Creo que alertas hubieron de que iba a pasar esto, ¿no? De hecho, Se habla de que esa fuga ya había sido controlada con anterioridad y había y sido aparte, mal. ver, es algo Era que una venimos fuga hablando vieja, muchos una años. fuga vieja. Exacto, Sí, era una sabíamos fuga que vieja. podía pasar esto, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas somos un país pobre, desgraciadamente, más del 50% de nuestra población es pobre, una sociedad muy mal educada, a la cual nos gusta pues, las cosas fáciles, o a veces tenemos ese famoso dicho de pues un dinerito extra, ¿no? Y entonces no podemos medir las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que a final de cuentas esta parte es muy importante, ¿no? Realmente, como lo acabas de decir, los grandes robos de combustible no son este tipo de fugas, son otras, y esto yo lo siento como una nube, ¿no? Una pantalla que se nos pone a la sociedad para decir, mira lo que puede pasar y mira lo que estamos haciendo y el robo de combustible y bla, 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 viendo que tenemos muy poca información, si tú lo quieres ver en cuanto realmente cuál es el problema del huachicol. Y pues bueno, esto a final de cuentas a nosotros nos hace ver que hay una lucha contra el huachicol, nos hace ver un problema social, nos hace ver cómo trabajan ahora este gobierno, lo que está pasando, y se vuelve como una telenovela, ¿me explico? Cuando Carla, realmente no se está haciendo en otros espacios aquí mismo a fondo, tú has comentado, has asegurado que hay que darle un voto de confianza a los nuevos gobiernos. Y yo pregunto a los tres, ¿cómo es que toleramos como sociedad estos disfrazados, Carla, disfrazados combates al delito de acuerdo a la moda? Antes era el combate a las guerrillas, después el combate al narcotráfico, ahora el combate al huachicol. Yo pregunto, en estos 60, 50 días de gobierno, ¿quién nos ha enterado de las actividades del narcotráfico? Porque todo es huachicol ahora. ¿Ya se acabó la venta de drogas? ¿El trasiego de armas? al contrario, ¿El mercado no, negro se de estupefacientes? ¿Ya se acabó? descuida una cosa, porque el ejército ahora está cuidando O las nos hacen pipas, creer que está en cuidando eso. los ductos, y todos los demás aspectos se están descuidando, y eso es grave. O sea, finalmente sí se tiene que combatir con inteligencia y empezando desde luego con el ver quiénes eran los responsables principales. ¿Qué castigos merecen las autoridades? Porque he de ser directo y fuerte en este sentido, Sí, Mario, pero el propio presidente actual de claro. este país Y- cometió un delito federal Claro. al secuestrar plataformas y ductos estratégicos de Pemex en Tabasco y nunca se le castigó. Exactamente. Hoy puede dar el ejemplo, puede hablar de moral en ese sentido. Y ese es el problema que hay. O sea, ¿qué es lo que vemos en los trabajos públicos? Que los servidores públicos de abajo, pues se roban las plumas, los lápices, la Robo papelería, el robo hormiga, que es cuantiosísimo si lo tomamos en cuenta. ¿Pero por qué lo hacen? Es que si mi jefe se roba muchísimo a la hora de dar ¿Por los qué yo no? contratos, porque él se está robando millones, yo me estoy robando cientos de pesos, oye, pues yo creo que es lícito que yo me pueda robar. Y las personas, ¿qué es lo que ven? Es que si el gobierno me está realizando tales cosas, ¿por qué no le voy a robar un poco de su gasolina? Oye, a ver, ¿Por qué no voy por qué me evito pagarle impuestos? Mario, O sea, con esa es todo una el respeto. justificación que no es válida, pero que se está tomando en cuenta porque no se castiga a los de arriba. A ver, con todo respeto, me estás explicando, Sí. pero dime por qué no lo sanciona. Es decir, se le ha preguntado en las mañaneras, Fred, Carla, al presidente de la República, ¿qué pasa con Romero Deschamps? Es una pregunta insistente, consistente, permanente, y él dice, estamos investigando, estamos viendo si hay denuncias. Él tendría que denunciar. Dijo que mañana en la Dijo que conferencia. mañana, dijo, sí, en 3 días. Pero dijo, para empezar, ¿por ayer. qué el presidente? ¿No se supone que ya hay un fiscal El fiscal. autónomo? ¿No se supone que el fiscal autónomo ya es independiente del presidente y el presidente ya no tiene facultades de Ministerio Público? ¿Ya no depende ¿Tiene del Ministerio facultades Público? para el perdón y la amnistía? Tampoco. Bueno, Para se lo eso dijo, sí, ¿no? sí, sí, para eso Bueno, sí, puede aplicar la ley, puede una ley generar del indulto. incluso, sí, el indulto Sí, está sí, en el la indulto sí, Constitución. el y la indulto está en la ley. Constitución, pero Pero una no ley de de amnistía amnistía. es del Congreso, no es del presidente. Pero es propuesta del presidente. Carla. Ah, bueno, Sí, son sigue una propuestas. iniciativa, pero es del legislativo. La amnistía es del legislativo, Te veo incrédula, Carla. simplemente. ¿Cuestionas lo que dice Mario? No me atrevería a hacer algo así, pero pues es que creo que es la realidad o el debe ser a lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Yo espero, como dices, yo he dicho públicamente que hay que darle un voto de confianza. A final de cuentas, creo que
ya se le está dando ese voto de confianza al presidente, está empezando a actuar. No estoy de acuerdo en lo que él está haciendo, no estoy de acuerdo de cómo lo está haciendo, pero creo que es hasta como una forma de aire para los que no estamos a favor de este presidente, el tratar de convencernos de que tenemos que creer en esto y que nos tiene que ir Carla, bien, ¿no? has asegurado también en estos espacios que fueron los jóvenes, en su gran mayoría, quienes optaron por el cambio de gobierno, por el cambio de sistema. ¿Dónde están los jóvenes en las calles gritando como cuando reclaman lo de Ayotzinapa? 43. ¿Dónde están? Se presentaron cerca también de 40 muertos en Tamaulipas hace unos días. ¿Dónde Sí, pero están? te voy a decir una cosa, Vamos, los de 17 Ayotzinapa, muertos sí. en Hidalgo. ¿Dónde están estos jóvenes anarcos que pintaban Pero justamente tú lo Ayotzinapa y acabas de decir en el bloque, antimonumentos? ¿son ¿Dónde delincuentes están? o son víctimas? Si hablamos de Ayotzinapa, tiene todo el panorama de que estos jóvenes eran víctimas por completo, que fueron secuestrados y que los mataron y que... Aquí no, aquí estamos hablando de delincuentes que por mensos, ¿no? De no hacer bien las cosas, pues se les salieron las cosas de control y explotaron porque estaban cometiendo un delito. A ver, Dime vamos a una qué pausa. joven va y hace Una un mezcla de paro ignorancia con porque, delincuencia, exacto, sí. ¿qué Bueno. joven hace un paro porque No, no son retuvieron ignorantes, al Chapo? Los jóvenes que están ahí sacando gasolina de los ductos no son ignorantes, saben lo que están haciendo y bien saben No a cómo la saben, venden y en dónde la bueno, venden, eso ¿eh? sí, pero no, eso sí, pero sí eso sí. actuaron ignorantemente en el momento que los veías jugando y fumando. A ver, vamos Exacto. a hacer una pausa. Ojo con lo que te voy a decir, Mario. ¿Dónde están los secuestradores del Justo Sierra? Que a todo momento en el sexenio de Peña salían a hacer destrozos en la Ciudad de México por cualquier pretexto. ¿Dónde están ahora? A fondo, volvemos. A ver, Carla Insunza, ¿somos una sociedad corrupta y saqueadora? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí lo somos? Sí, creo que somos una sociedad muy ventajosa. ¿Por qué? Creo que somos una sociedad que si vemos la oportunidad de hacer algo que nos dé beneficio, lo vamos a hacer. Digo, desgraciadamente uno de los grandes dichos que tenemos aquí en México es el que no tranza no avanza, ¿no? Desgraciadamente creo que sí somos una sociedad muy poco informada, muy poco educada y muy ventajosa, ¿no? Y bueno, contestando un poco tu pregunta en cuanto a de los jóvenes, creo que no tiene ningún fundamento el comentario. El movimiento Yo Soy 132, de los 43 de Ayotzinapa, todo eso, independientemente si a estos jóvenes después se les ligó que sus familias estaban con el crimen o delincuencia organizada y otras cosas, creo que aquí se buscaba por una causa de víctimas, ¿no? De unos jóvenes que fueron secuestrados y después, pues bueno, sabemos que fueron matados, asesinados de una forma muy violenta, ¿no? Entonces, eso es el que el joven va y reclama, ¿no? Pero creo que aquí no hay ningún fundamento ni siquiera como para que nos levantemos y digamos, oye, haz algo. La verdad es que no hay ni siquiera fundamento para eso. Yo creo que aquí lo que también hay que tomar en cuenta, que es parte de lo que ha hecho que nuestra sociedad sea como es la dádiva. El presidente hace este plan de desarrollo para el bienestar, ¿no? Donde dice que a estas familias, aparte de todo el apoyo que se les va a dar previo, ¿no? Tanto por sus familiares heridos como los que tuvieron familiares fallecidos. Aparte, pues bueno, para que no tengas tentación y para que pues tú te puedas reivindicar un poco, pues llega Papi Gobierno y te va a dar 8,000 pesos, donde él mismo lo dijo en su conferencia matutina, por órdenes del presidente van a ir a hablar familia por familia para ser atendidos y entonces vayan como profetas y mesías casa por casa a poner la palabra del Dios López Obrador, ¿no? Oye, este proyecto nos va a costar nada más y nada menos que 3,850,000 pesos, más o menos es el presupuesto. No, porque son 1.5 millones de personas. Pero ya se ahorraron 5,000 millones, dice el presidente, ¿no? Pues entonces, sí, pero pues es sale que ganando, ¿no? está padrísimo, ¿no? O sea, como el meme, pues yo me pregunto como joven, si trabajo me quitan mi dinero, si no trabajo me dan dinero, yo ya estoy pensando volverme nini o achicolera, pues voy a ganar más. Aquí yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Carla de origen, de que la sociedad es corrupta, como tampoco estoy de acuerdo con López Obrador cuando dice que el pueblo es sabio y bueno. La verdad Ni tampoco es de que, con Peña Nieto diciendo que la corrupción es cultura. O sea, ¿por qué? Porque esto implica una cosa. Primero, tanto la palabra sociedad, la palabra pueblo, son conceptos abstractos. No existen. Existimos seres humanos, cada uno distinto, y entonces
una generalización siempre es errónea. Ni todos somos buenos, ni todos somos ignorantes, ni todos somos corruptos, a ver, ni todos Mario, dejamos de ser corruptos. déjame decirte algo. Hay niveles de corrupción. Déjame decirte algo. O sea, no se puede generalizar. No, pero por supuesto que sí. A ver, ¿somos un país educado, sí o no? Y no me digas, hay maestros buenos, hay maestros malos. ¿Somos un país educado, sí o no? Hay niveles, hay personas muy educadas. No, ¿somos y de un alto país nivel. educado, sí o no? ¿Qué dices? La mayoría, bueno, estás hablando de un porcentaje. No. No existe el blanco y el negro. Existen una parte de una población que es altamente educada. ¿La policía es y corrupta, sí o no? Hay policías honestos. No, bueno, no me contestas. ¿Cuál es no la nos podemos situación? ir caso por caso, Mario. Entonces, aquí, ¿cuál es la solución? O sea, sí hay mucha parte, y eso es lo importante, de población que sí es corrupta, que sí es mala, que sí hay que corregir. ¿Cómo se hay que corregirla? Bueno, no hay otro método que no sea el imponer castigos. O sea, indudablemente... ¿Somos una ¿qué es sociedad lo que- corrupta, sí o no? Sí. Entonces, Ahí sí. Ahí sí. no, hay una sociedad en la que hay corrupción, pero que no todos los partes, somos partes de la sociedad, somos corruptos. ¿Tú te estacionas en Mira, doble te voy fila? a decir una cosa, Yo no Mario. me ¿Tú estaciono en evades doble fila. impuestos? Mario. Yo no evado ¿Metes impuestos. facturas por ahí? No, pues no, ni tengo a dónde meterlas. No compras Mario. boletos en reventa. Yo soy Eso es ser vil cautivo No, tampoco. eso es ser porque- corrupto Mario, también. te puedo Ninguna de asegurar estas que si cosas se que has lo dicho. preguntamos... Tampoco te puedo decir que no haya hecho alguna cosa no totalmente que sea un no pecador, no, tampoco. bueno. Pero Es que ninguna todos de hemos esas caído en corrupción. esos. Es Sí, como a pero- cualquiera le preguntas, ¿te has pasado un alto? Sí, bueno. ¿Has comprado una Sí, película claro, sí. pirata? Bueno. ¿Has dado una mordida? Pero, ¿por ¿te has qué lo estacionado en haces? doble fila? ¿Por qué hay tanto ambulantaje? Porque lo no hay alimentamos. sanción. O sea, el único método que ha descubierto la humanidad desde el principio, así, desde Adán y Eva, es que Dios castiga a Adán y Eva por no cumplir, por comerse la manzana. O sea, no hay otro método que no sea el castigo. O sea, si queremos que la mayoría de las personas actúen bien, no lo van a hacer por naturaleza. Cada quien busca su propio interés. El hombre no es ni bueno ni malo, es como Sino todo lo contrario. No, busca su propio interés. Ahora, Tenemos que cerrar. Fred. El asunto de Tlahualilpan Hidalgo va a seguir el tema y va a cargar a todo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos olvidamos un poco de la caída de La Gusta en Puebla. El último informe es que no sabemos qué ocurrió y esto es lógico. Van a pasar por lo menos 11 meses para saber qué es lo que ocurrió. Hay una comisión legislativa, yo creo que va a haber una comisión legislativa para el caso de Tlahualilpan. ¿Otra? Claro, se puede firmar y no hay problema, pero nos deja una gran enseñanza también, por lo menos si lo relacionamos con el caso de Ayotzinapa. En Ayotzinapa la autoridad llegó tarde. El presidente se lo vio como un asunto local y cuando quiso llegar, el principal responsable fue el presidente Peña Nieto y lo cargó todo el gobierno y lo sigue cargando porque hay una comisión de la verdad que encabeza Alejandro Encinas. Hace poco escribió un artículo el doctor de la Barrera, que fue ombudsman, y echa para abajo toda la teoría del grupo de los GIEI, de este grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la quema de cadáveres. Porque ellos decían que toneladas de ¿cómo se llama?, de leña y de llantas. Bueno, lo que ocurrió aquí es que los cadáveres en 4 horas, que fue lo que duró el incendio, se hicieron polvo. Déjame decirte que, y eso lo habremos de conversar en otro programa, eso es falso, ¿eh? Ajá. Fíjate que no se puede llegar, y dicho por un experto, un especialista, no se puede llegar a la verdad de Ayotzinapa porque no hay un peritaje forense. Han encontrado cenizas y no... ¿Y los médicos forenses de Argentina? Te voy a decir una cosa. Sí. Para poder calcinar un cuerpo humano, debe de sufrir un ataque de más de 1000 grados centígrados de temperatura, por lo menos en 2 o 3 horas. ¿Qué Y es lo eso que no ocurrió en ¿En Ayotzinapa. Tlahualilpan? En Tlahualilpan ¿Sí? sí, pero con los de Ayotzinapa no. Con llantas no calcinas ni los convierten en ceniza, ¿eh? Dicho por un experto. Bueno, nos vamos. Solo para concluir, decir que hay 3 fenómenos que nos han llamado la atención en caso de explosiones con combustibles. San Juanico, el sector Reforma en Guadalajara y lo de Hidalgo. Nada más que hay una gran diferencia. El sector Reforma y San Juanico fueron accidentes y murieron víctimas. En el de Hidalgo fue un acto promovido y provocado. Se llama delincuencia. Y las explosiones en Pemex que quedaron, están en la reserva. En la reserva. Por 12 años. Sí, Fred, algunas. ¿sí? Incluso las instalaciones de Pemex, que también hubo una explosión Sí. dentro del edificio Nos Mañana vamos. Nacional. En fin. Fred, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente, Carla con K, Gracias, Carla Carlos. Insunza, Buenas muchas noches gracias, al Mario auditorio. Rosales Betancourt. Muchas gracias y gracias a usted por prestarnos atención, por participar directamente con sus sugerencias y sus comentarios y opiniones. Soy Carlos Ramos, esto es A Fondo. Gracias, nos encontramos en la próxima.